10 de la noche, 11 minutos en la República Argentina. Estamos comenzando Ya Somos Grandes. Programa urgente, señoras y señores, día importantísimo aquí en la República Argentina. Muchas noticias y mucha información. Repasaban recién hace un ratito en la pantalla de TN lo que estaba ocurriendo. Comparto y atención con esto que te vamos a contar. Lo que preguntó recién Osvaldo Bazán. ¿De dónde sacó Axel Kicillof lo de los 60.000 testeos? Te vas a enterar en un ratito, pero no es verdad. No es verdad que se hicieron 60.000 testeos. En un ratito te lo estamos contando y lo estamos confirmando. Aquí está Santiago terminando de chequear toda la información. 21 días más de cuarentena. Sorpresa total. No se esperaba que el gobierno extendiera la cuarentena por más de 2 semanas. Todos pensábamos que iba a ser como siempre. Finalmente se extiende por 3 semanas. 21 días, dijo el presidente de la Nación, Alberto Fernández, cuando le preguntaron por qué había tomado esta decisión. Era para controlar la ansiedad de la población. Hay muchísimas cosas, muchísimas frases, mucha información. ¿Cómo va a ser tu día a partir de ahora? Está aquí Conrado Stoll con nosotros, que es infectólogo, es uno de los profesionales que vamos a consultar esta noche. Siempre es importante conocer su opinión. Vamos a estar conversando en un instante con Patricia Bullrich y vamos a hablar con uno de los protagonistas del día. ¿Quién es? Es el intendente de Necochea. Acaba de contar el gobernador Kicillof que en Necochea el famoso bebé del baby shower, el bebé del baby shower de la polémica, nació contagiado de coronavirus hace 1 hora. Información urgente, vamos. Ya vamos a conversar con Patricia Bullrich, ya vamos a conversar también con Mario Negri. Hay muchas cosas desde el punto de vista político, desde el punto de vista sanitario. El doctor Stoll es neurólogo, yo recién me equivoqué, vale aclararlo. Vamos a hablar rápidamente con Arturo Rojas, que él es el intendente de Necochea. Intendente, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Diego? Bien, por supuesto impactado como todos con esta noticia súper novedosa. La dio el gobernador Kicillof, entiendo que porque usted le avisó. Finalmente, ¿el bebé del baby shower nació contagiado de coronavirus? Sí, así es. Nació un bebé en buen estado, 3,5 kilos. Es un varón. Es algo que veníamos monitoreando en conjunto con la provincia de Buenos Aires y que ya se activaron los protocolos por el tema de la placenta, ya que no hay muchos casos para ver esta cuestión de lo que tiene que ver con el contagio vertical. Pero bueno, es bueno resaltar, ¿no?, este trabajo en conjunto que estamos haciendo permanentemente con la provincia y que se tome a Necochea con lo bueno y con lo malo, ¿no? Más allá de esta cuestión del baby shower, decir que nosotros también en este tiempo el sistema de salud ha respondido eficientemente, que hemos podido contener el brote. Veníamos de 60 días sin ningún caso. Esta cuestión nos hizo tener hoy 29 casos, pero que están siendo controlados, este foco que se ha desarrollado, este brote. Y que bueno, ahora estamos haciendo algo que no muchos municipios están haciendo, que tiene que ver con un cohorte de riesgo epidemiológico, que es empezar a hacer testeos de manera aleatoria de los contactos de las personas que dieron negativas, para así ir un pasito más en la cadena y asegurarnos de que pudimos controlar el brote, ¿no? También escuchaba anteriormente esta cuestión de algunos intendentes que han salido a manifestarse por el tema de la cuarentena y demás. Yo digo acá, puede pasar como en Necochea, ¿no? De pasar de 0 casos a 29 y tener la posibilidad de tener algunos casos más. Y creo que es el momento en el cual tenemos que trabajar en conjunto, tal cual lo viene haciendo el presidente Alberto, con el propio gobernador y con Rodríguez Larreta. Sí, es lo que tenemos que hacer nosotros con el gobernador en cada uno de los municipios. Nosotros, si bien yo no pertenezco al espacio político del gobernador, a mí me tocó competir enfrente, yo provengo del partido FE, y sin embargo, en el transcurso de este tiempo hemos podido trabajar en conjunto, sin ir más lejos. En el día de ayer estuve casi 2 horas analizando de manera pormenorizada el mapa epidemiológico de Necochea, y eso demuestra la voluntad de trabajo y de construcción que tiene el gobernador. Le hago varias preguntas cortitas, intendente, porque tenemos que hablar con mucha gente. Está Patricia Bullrich, está el doctor Stoll aquí, está también Mario Negri, hay muchas cosas para conversar. Santiago y Lucía están llenos de información. Está, por supuesto, el editorial, como todos los jueves, que tiene que ver con
la política y lo que está pasando con el caso de Luis Espinosa en Tucumán. Pero quiero preguntarle qué va a pasar con este bebito, ¿va a tener que estar en cuarentena? ¿Quién lo va a cuidar? ¿Cómo continúa esa situación? Mira, ahí se activaron protocolos que se va a estar monitoreando, obviamente, por el Sistema de Salud de Necochea y también por el Ministerio de Salud, que está a cargo de Daniel Goyán de la provincia de Buenos Aires. Así que iremos viendo cómo es la evolución en este caso y de los demás casos que estamos teniendo en el distrito de Necochea. También, más allá de esta cuestión en particular, a nosotros nos tocó retroceder en las fases de manera momentánea y suspender parte de las actividades que habíamos flexibilizado, pero en el transcurso del tiempo y de manera consensuada seguramente podremos ir retomando parte de esas actividades en una ciudad maravillosa como la que tenemos, con extensísimas playas, de las más lindas de la República Argentina, con un hermoso parque y un hermoso río. Tenemos uno de los puertos más productivos de la República Argentina y esto tiene que ser un trabajo en conjunto con la provincia de Buenos Aires, ¿no? Intendente, ¿pudo hablar con la familia del bebé? Es decir, ¿le dieron algún tipo de explicación de qué pasó y por qué hicieron esa reunión que derivó en esto? Mira, eso ha salido públicamente. La realidad es que a nosotros nos interesa poder contener la cuestión sanitaria. Yo he dicho también en varias oportunidades que es importante no estigmatizar, que más allá de si se violó o no la cuarentena en términos de reuniones sociales, es importante no hacer escraches sociales, y esto quiero que se tome para bien como ejemplo para otras localidades de lo que no hay que hacer. Precisamos que la gente pueda contar con quienes se reunió, porque si no, muchas veces, la cuestión del escrache social termina resultando o teniendo más angustia en el paciente o en el vecino que lo que la propia enfermedad genera, ¿no? Gracias, Intendente, por la comunicación. Ha sido muy amable en este momento tan complicado. Estamos conversando con el Intendente de Necochea. Impresionante, doctor. Ya vamos a hablar de la cuestión médica, por supuesto, pero acaba de nacer en la República Argentina hace una hora un bebé contagiado de coronavirus. Es el famoso caso del baby shower. Te lo contaba recién en exclusiva el Intendente de Necochea. Le quiero dar la bienvenida rápidamente a Patricia Bullrich. En un rato vamos a hablar con Mario Negri, vamos a hablar aquí con Santiago Fioriti, por supuesto. Está Lucía Salinas con mucha información. Te anticipo esto. Kicillof dijo que se hicieron 60.000 testeos. ¿De dónde salió esa cifra?, preguntaba Osvaldo Bazán. Bueno, aquí está la respuesta. En un ratito te vamos a contar por qué no es cierta esa cifra que dio el gobernador de la provincia. Patricia Bullrich, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, una impresión de esto que acabamos de ver, el anuncio finalmente de las 3 semanas de extensión de la cuarentena. Bueno, la verdad es que estoy muy impresionada que la Argentina, después de casi 80 días de cuarentena, estemos como si nada hubiera pasado, con más casos, más problemas, extensión ultra large de la cuarentena y una situación en la que, digamos, la parte más, digamos, el centro productivo de nuestro país, tanto Córdoba como la capital federal, como la provincia de Buenos Aires, sigamos en un aislamiento tan fuerte, lo que va a producir una situación económica inédita para millones de familias argentinas. La Ciudad de Buenos Aires, por suerte, ha liberado más actividades, y creo que la provincia de Buenos Aires va a ir a una informalidad de habilitación, porque ya lo están haciendo y porque no hay posibilidades con lo que está llegando económicamente, que es muy poco. El 75% de las empresas argentinas no han llegado a tener ningún tipo de ayuda, solamente el 25%, y en algunas provincias mucho menos. Nos lleva a una situación en la que lo que nosotros venimos pidiendo desde hace ya varios meses, que es un equilibrio entre economía y aislamiento en las zonas más pobladas del país, sigamos con un aislamiento, y esta vez de 3 semanas. La verdad es que Patricia, un segundito para plantear dos títulos que usted dio que me parece que por ahí vale la pena repasarlos. Por un lado, usted dice, en el AMBA no hay equilibrio entre economía y cuarentena, ese equilibrio no existe.
y por otro lado también decía que la sorprende que en 80 días de cuarentena todavía haya que seguir estirando. Sí, porque la cuarentena tenía dos objetivos. El cierre, el aislamiento preventivo tenía dos objetivos, que era preparar el sistema de salud, que se dice que no va a dar abasto igual, y el segundo objetivo era ir encontrando el virus y aislarlo. A 80 días de cuarentena nos encontramos que vamos a tener ahora 3 semanas más, con lo cual vamos a terminar con una situación de pobreza extrema, Sí. de una situación en el AMBA muy, muy, muy dura, y además el segundo tema que es absolutamente preocupante es que hoy el Senado de la Nación intentó tratar temas que no tuviesen que ver con el coronavirus, violando el contrato de acuerdo que había entre oficialismo y oposición, y era que en el Congreso de la Nación solo se trataban los temas del COVID-19 mientras se tuviese que trabajar a distancia. Hoy se intentó violar esto, se intentaron poner temas que tienen que ver con las libertades y con la institucionalidad judicial de la Argentina y con temas de carácter muy preocupante como son quién controla los sistemas de escuchas en la Argentina, y eso es un aprovechamiento de desinstitucionalización y avance autoritario sobre algo que se había acordado. Está muy bien. Inadmisible. Quiero compartir, Patricia Bullrich, con vos y con los que están del otro lado, una información importantísima y tiene que ver con lo que dijo Axel Kicillof sobre los testeos. Fue uno de los momentos más sorprendentes de la conferencia de prensa. En general fue todo bastante previsible. Duró 1 hora 27 minutos la conferencia. Se repitió muchas veces lo mismo. Varias veces escuchamos que la Argentina, de diferentes zonas y demás, pero hubo 3 o 4 momentos importantes. Que es por 3 semanas, ya lo saben. Que este bebito en Necochea nació con coronavirus, ya lo saben. Y la otra cosa importante, quiero ir viendo, Patricia, también mientras hablamos, si se hicieron los 60.000 testeos que dijo el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Estuvimos consultando, tratando de averiguar rápidamente, y la primera cuestión, ¿viste cómo hacen los chequeados, los que chequean datos? En principio, de entrada es dudoso. Primera pregunta que comparto con Osvaldo Bazán. ¿De dónde sacó la cifra el gobernador de la provincia de Buenos Aires? Hubiera sido interesante que lo mencionara. Pero atención, cuando le preguntamos a especialistas que están vinculados al proceso de testeo en la República Argentina, le dijimos, ¿es cierto que la provincia de Buenos Aires prácticamente hizo el doble de testeos que la ciudad? Como dijo en la conferencia de prensa Axel Kicillof en la cara de Horacio Rodríguez Larreta una vez más. La respuesta es, nadie sabe. Atención con esto, pero en principio no fueron 60.000. ¿Por qué dijo 60.000 el gobernador? Santiago Fioriti, ¿por qué dijo 60.000? Contame. Bueno, el gobernador dio esa cifra porque hay testeos que se hicieron claramente en la provincia de Buenos Aires, ahí me estaba escribiendo una fuente, pero después hay consultas que hacen en la provincia de Buenos Aires que no tiene que ver exactamente con el testeo, que el doctor nos puede explicar mejor, que se requiere para un número fijo y contundente como en principio se hacen en otras provincias. Eso lo estábamos hablando, doctor, fuera del aire, y usted nos decía que hay que hacer el testeo reglamentario para tener un número exacto. Sí, ahí se calcula cuánto es necesario, pero simplemente mira la lista. Estamos 41 en el mundo en cantidad de infectados y hacemos 3.800 testeos por millón de personas. Si vos mirás en esa lista, de los otros 40, la mayoría hacen 20.000 o más. Chile, 30.000 por millón. Nosotros 3.000. Perú, 30.000 por millón. Uruguay, 11.000 por millón. Nosotros estamos en 3.800 por millón. Pero no hay que repetir esto de memoria. ¿Para qué es? Con esto haces el diagnóstico de la enfermedad. Y es una enfermedad que no es diagnosticarte hipertensión. Es una enfermedad que tenés que aislar a esa persona y buscar a sus contactos. ¿La definición de testeo cuál es, doctor? La definición de testeo es PCR. PCR. El test que detecta el virus. No hay que olvidarse de otras cosas, es detectar el virus en la persona. Esto es fundamental, porque Kicillof, cuando dice 60.000, y ahora quiero la opinión de Patricia Bullrich, Kicillof, cuando dice 60.000, incluye la pregunta que le hacen a la gente cuando hacen el puerta a puerta y le dicen, ¿usted tiene síntomas? Eso lo cuentan como testeo. Aparentemente, eso es lo que se pudo reconstruir porque prácticamente no hay información fidedigna y confiable al respecto. Patricia Bullrich, ¿de dónde sale este número? ¿Usted tiene alguna idea? No tengo la información fehaciente. Nadie la Sí tiene. he visto
No, bueno, he recibido muchísima información de parte de gente nuestra que trabaja en la provincia de Buenos Aires, que me cuenta, pero no es una información fehaciente, que se paran en las puertas de las casas y le preguntan, ¿usted se siente mal? ¿Tiene fiebre? ¿No tiene fiebre? Y que ahí anotan testeado o no testeado, pero es algo casero que yo no lo puedo confirmar. Pero preguntar si alguien tiene fiebre no es hacer un testeo. Claramente son cosas muy distintas. Digo, decir 60.000 testeos es muy engañoso. Claro, por eso yo sé lo que está pasando en algunos barrios, lo que no sé es si eso está catalogado como testeo o no. Quizás eso está catalogado en otra categoría, no lo sé. Eso lo deben de asegurar, lo debe asegurar la provincia de Buenos Aires. Yo sé lo que están haciendo, no sé si eso entra en los 60.000 o no. ¿Qué es lo que más le preocupa a esta altura, Patricia? ¿O lo que más te preocupa? Lo que más me preocupa es que, lo que yo estoy viendo es que acá Argentina está desequilibrando totalmente los tres valores importantísimos que hay que tener en estas circunstancias, que son la república, la salud y el trabajo de los argentinos. El trabajo de los argentinos en una gran parte porque si bien hay muchos lugares que van a entrar en distanciamiento social, aún siguen sin abrir, aún siguen sin poder trabajar. Miles de pueblos de la provincia de Buenos Aires, de Entre Ríos, de Córdoba, de muchísimos lugares que están totalmente parados y cuando abren se encuentran con que el 20% de los negocios se cayeron, ya no abren nunca más. Eso está pasando en muchísimas provincias argentinas. Imagínese lo que va a pasar ahora en el Gran Buenos Aires, en todos los negocios del Gran Buenos Aires, en todas las industrias del Gran Buenos Aires y en la capital federal, cuando en 3 semanas no sabemos si van a seguir. Se dice que acá hay menos desocupación que en otros lugares. Bueno, cuando una persiana no se vuelve a abrir es porque ahí hay 5, 10, 15 o 20 trabajadores que no vuelven a trabajar y un empresario que no vuelve a abrir la empresa porque ya no le conviene. Entonces, lo que nosotros pedimos desde el principio, Juntos por el Cambio, que era que el presidente tuviese estos 3 valores de alguna manera alineados como importantes, la salud, digamos, hemos tenido 80 días que no sabemos qué pasó y ahora nos explota de golpe más casos, nos duplica la tasa cuando tendríamos que haber tenido, como él dijo, el presidente nos dijo, la última conferencia, tenemos confinado el virus, la anteúltima conferencia nos dijo, aplanamos la curva. Bueno, ahora vienen más problemas, entonces viene más virus cuando tendría que venir menos porque ya hace 80 días que estamos encerrados. Punto 1 en salud. Punto 2. Sí. Bancame un segundo, Patricia, porque acaba de llegar una información urgente de último momento. Ya quiero seguir conversando con vos, Patricia. Un segundito nada más. Esto es importante. Pido perdón por la interrupción, por la desprolijidad, pero esto acaba de ocurrir. Hay casos positivos en Comodoro Pi. Van a cerrar parte del edificio. Lucía. Sí, Diego, se confirmó, lo dijo el gremio de los trabajadores judiciales. Julio Piumato informó un caso de COVID en el juzgado federal número 4 a cargo del juez Ariel Lijo. Se va a sanitizar mañana este juzgado. Esa parte de Comodoro Pi va a quedar cerrada, que es un despacho que se encuentra en el 3er piso. Y hay al menos 4 casos que ya están en aislamiento porque estuvieron en contacto con esta persona a la cual le dieron por confirmado el COVID. Se recomienda que las personas que no tengan ningún tipo de obligación para ir mañana a los tribunales federales no se estén haciendo presentes allí. Por 72 horas ese juzgado, el federal número 4, va a quedar cerrado. Esto también lo confirmaron fuentes del juzgado. Un caso confirmado, 4 sospechosos que ya se encuentran en aislamiento. Bueno, atención, primer edificio público así de importancia, de vital relevancia para el funcionamiento de la justicia en la Argentina. Cierran el 3er piso de Comodoro Pi. Información urgente que trae Lucía Salinas. Al menos 4 casos sospechosos. Patricia, discúlpame por la interrupción. Estabas por abordar el segundo punto de tu análisis, pero bueno, viste cómo es con este virus. Aparece información así importante y urgente todo el tiempo. Completa, por favor. Bueno, no, sí. Segundo punto es que vamos a darle un golpe mortal a la economía privada de nuestro país. Seguimos sin que el presidente y los ministros y los funcionarios se bajen los sueldos, que debería ser un elemento ético
a esta altura del partido, que tengan por lo menos ese gesto. Y el tercer punto es que solo se trate en el Congreso de la Nación la agenda que tenga que ver con el COVID y que no se intente, como hoy, meter por la ventana temas que tienen que ver con la institucionalidad, con la constitucionalidad y con la seriedad que necesitamos para que no haya una agenda de justicia, que no haya una agenda de cambios estructurales que no se pueden realizar en el medio de una situación como la que estamos. Muchas gracias, Patricia, por la comunicación, en un día tan importante y con tanta urgencia. Hay mucha información. Vamos a hablar ahora con Mario Negri, vamos a hablar con Jorge Macri. Está aquí con nosotros Conrado Stoll, también especialista, neurólogo, que vamos a consultar, que sabe muchísimo de este tema. Quiero decir lo último, porque me parece que va a ser mañana una de las discusiones del día. Las cifras de Kicillof, y lo puntualizo y lo insisto porque no es la primera vez que hay errores, vamos a ser benévolos, errores con las cifras o mentiras con las cifras. Ya había pasado la última conferencia de prensa con la filmina de Alberto Fernández que contenía información errónea. En este caso quiero decir dos cosas. Primero, que urgentemente salgan a decir de dónde sale el dato de los 60.000 testeos. Ojalá estemos equivocados, ojalá el gobernador de la provincia de Buenos Aires tenga razón, ojalá hayan hecho 60.000 testeos y no sea como cuentan algunos especialistas que dentro de la categoría testeo está incluida la encuesta de si tenés o no tenés síntomas de coronavirus. Pero segunda cuestión, Kicillof dijo, es mentira que hicimos pocos testeos. Hicimos más que la ciudad de Buenos Aires, con Larreta ahí enfrente. Larreta sigue en la filosofía de no responder, de ponerle otra mejilla y demás. Me dice una importante fuente de la provincia de Buenos Aires, que no está de acuerdo con lo que dijo Kicillof. Aunque fuera verdad, lo de los 60.000 testeos, es poco igual, porque en la ciudad se hicieron 38.000 para 3 millones de habitantes y en la provincia, según Kicillof, 60.000 pero para 17 millones de habitantes. Por lo tanto, lo sabe bien el ministro, o el exministro, porque es economista, plantea términos absolutos y en este caso no se puede hablar en términos absolutos. No es lo mismo 60.000 en 17 millones que 38.000 en 3 millones. Los números hay que ponerlos en contexto. Si esto no lo hace el gobernador, que además es economista, bueno, evidentemente hay alguna intencionalidad política. Veremos si como la otra vez Horacio Rodríguez Larreta o la gente de Juntos por el Cambio le responde mañana, como pasó la última vez que hubo una pequeña chicana allí en la conferencia de prensa. En un ratito el editorial político, no voy a hablar de cuarentena, es cortito, te lo prometo. La premisa es, ¿por qué los que mintieron con Maldonado ahora callan por Espinosa? ¿Por qué los que inventaron una desaparición con Maldonado ahora no dicen nada del secuestro, desaparición y asesinato de Luis Espinosa en Tucumán? En un rato vamos a conversar sobre eso, pero está Mario Negri en línea con nosotros. Mario, buenas noches, gracias por estar. Hola Diego, ¿cómo está? Un gusto. Bien, aquí, bueno, tratando de repasar la información y también estas polémicas, ¿no? Los 60.000 testeos de Kicillof, lo que está pasando con la economía. Quiero saber cuál es su mirada. Bueno, en realidad, al no haber vacuna, la única que existió fue aislarnos para no contagiar y no contagiarnos. Y además tener distancia social. Eso que era la vacuna, para vos, para mí, para los que podemos, no era la vacuna para los lugares más populosos. Es donde hay hacinamiento, donde no hay distancia social, ¿no es cierto?, y donde es imposible aislarse. Y así fuimos transitando. Yo creo que el gobierno ingresó a velocidad al aislamiento, lo que le dio también un empoderamiento social y además tuvo el acompañamiento de la política y de la sociedad, porque es un virus desconocido y además que amenaza la vida. Y es la primera vez que se produce como fenómeno desde principios de siglo con un efecto global, a donde hasta ahora sabemos quién va muriendo en algún lugar del mundo. Ahora, han pasado 90 días. Yo creo que es, si alguien intentó hacer una grieta entre salud y economía, es un estúpido. En segundo lugar, si intentó con eso hacer una grieta entre quienes están por la vida y la muerte, doblemente estúpido.
Y creo que así como el presidente al principio decía que estaba dispuesto a dar 5 PBI con tal de no perder una vida, con el tiempo se fue dando cuenta que la economía también mata y que salud y economía van en conjunto. Nosotros le dijimos, y personalmente le dije hace más de 60 días, que se podía abordar en forma simultánea. Mientras nos abocábamos de lleno a la vida, había que tener un comité de expertos también, porque la Argentina está muy vulnerable económicamente, en un mundo global complejo y difícil. Y se podía atacar el coronavirus y además pensar la pospandemia y hacia dónde iba a parar la Argentina, porque si además teníamos que cerrar una empresa para no contagiar, lo que hacíamos era la posibilidad de perder el trabajo de quien era empleado. Más la informalidad que existe en la Argentina y que había que asistir desde el Estado. Nunca pude saber por qué. Me llamó la atención. ¿Por qué? Siendo una transición, debo ser el único que hablo hace mucho de que esto es una transición y que a él le toca presidir una transición después de la recuperación de la democracia, que es una mezcla de peste, de virus, que desafió la ciencia, que desafía la economía, que los países que crecían se caen y que además se mezcla con un país con inmensos niveles de pobreza, de desocupación, vulnerable y con incertidumbre. Eso define una transición, un momento difícil, con incertidumbre y sin saber a dónde va. ¿Por qué lo quiso llevar solo? ¿Por qué no convocó? El que conduce la transición no baja al barro. El que conduce la transición en la historia tiene la responsabilidad de ponerse por arriba, de poder convocar. Y así como se llamó infectólogo, hubiesen llamado economista, ojalá lo haga todavía, que pensemos en lo que va a venir. Porque la cuarentena no es una vacuna. La cuarentena lo que hizo fue preparar un sistema de salud que no existía, que estaba destruido, que mostró dos rostros muy difíciles, Diego, de la Argentina. Primero, la desigualdad de los que nos podemos aislar y los que no se pueden aislar. Pero después mostró un Estado que no existe, un Estado fofo, poco inteligente, sin capacidad de reacción. Entonces la cuarentena evitó de que 100.000 personas fueran a la misma hora a tocar el mismo timbre para pelearse por la misma cama. Ahora, a 90 días, ¿qué vamos a hacer? ¿Seguir compitiendo con los países? ¿O ir regulando eso que es tan difícil? Pero tenemos que encontrar un equilibrio entre la salida hacia la economía, porque la gente se asfixia si no trabaja, la va a atropellar. Y lo peor que se puede hacer es que la gente en forma de anarquía atropelle la cuarentena. Si evitamos la anarquía entrando al aislamiento de una manera racional, no podemos salir con anarquía, salvo que no haya un plan de salida. Yo no lo veo, sinceramente. No lo veo en términos de claridad. Es como que todos los días se va haciendo prueba y error, que en parte es cierto que estamos frente a un virus desconocido, que además hay asintomáticos. Pero lo que no puede hacer es hacernos desentender. Alberto Fernández, es presidente de todos los argentinos y de toda la Argentina y de todos los problemas de los argentinos. Mire, es presidente de la cuarentena, es presidente de arreglar la deuda y además es presidente de la economía, de los que no tienen trabajo, de los que buscan trabajo, de los que están enfermos, de los que están ansiosos, de los que están desesperados y de los que están inseguros. Entonces, si el perfil, aunque sea una prioridad del presidente, va ubicándose solamente en un lugar del Estado, que es la legítima ocupación de la prioridad por la vida, y además de eso, del otro problema económico que nos agobia y que queremos acompañar, que ojalá encontremos una solución, que es la deuda. Pero la otra parte del Estado está siendo llevada por la vicepresidenta, ocupándose del poder, con otras características, con una agenda distinta, en un estado de excepción, Diego. Lo que hay que entender es que nosotros entregamos lo más valioso, entregamos libertad. Los ciudadanos que entregan libertad, claro. ¿A cambio de qué? A cambio de evitar un mal mayor. Ahora, ¿usted quién le entrega la libertad?
al Estado. Totalmente. Y si el Estado no la administra con cuidado y abusa de ella, va a entrar en una emergencia permanente. Entonces, la lucha con la pandemia no justifica la emergencia permanente, y menos aún que no funcionan las instituciones. Está muy bien, Usted es acaba de dar importantísimo. Sí, Mire la dígame, noticia que... tengo mucha gente, pero dígame. La noticia. Sí. La noticia que acaba de dar usted. Comodoro Sobre Pi. llovido mojado. Espero que ahora no vaya a ser que tengamos 120 días cerrados. Ya de por sí, el servicio Atención, de justicia está rengo. Pero que además, coronavirus, porque en la Argentina hay mucha imaginación, pero que además ya tengamos coronavirus y se tenga que cerrar el juzgado, lo único que falta es que la pandemia cierre las causas. Entonces estaríamos dando una muy mala señal. En el mundo se ha peleado de distintas maneras. La discusión vendrá cuando pase el tiempo, como dicen los suecos. Cuando termine la película vamos a ver cómo termina. Ahora, en todos lados, la democracia se defiende con más democracia y las crisis se las enfrenta con más instituciones. Totalmente. Y yo creo que ese es el peligro que nosotros estamos atravesando. Yo quisiera de todo corazón que el presidente reaccione y asuma su responsabilidad. Pero lo veo lamentablemente que va más hacia una manera del pasado y no a la dimensión de lo que estamos viviendo. Muchas gracias, Mario Negri, por la comunicación. Firmaría al pie. De hecho, hemos venido planteando estas cuestiones en los últimos 3 o 4 jueves, prácticamente todo lo que decía, sobre todo sobre el final. Mario Negri lo hemos venido planteando, insistiendo, a veces en soledad, a veces quedando como unos locos, finalmente se iban confirmando algunas cosas. En instantes hablamos con Corrado Stoll, especialista nos va a contar desde el punto de vista sanitario si está bien, está mal, lo que se viene para vos, las próximas 3 semanas de tu vida, cómo van a ser, te anticipo, van a ser bastante parecidas a los últimos 80 días. Hay alguna flexibilización, festejan los corredores, algún que otro comercio, pero sigue muy estricta la cuarentena. En un rato te damos esa información. ¿Me dejás? Yo te prometo que volvemos con la cuarentena. ¿Me dejás 5 minutos para hablar de otra cosa que también es súper importante? Muy importante. Y tiene que ver también con la cuarentena. ¿Por qué? Porque otra de las cosas que venimos planteando en el programa es la siguiente. Ojo con usar la cuarentena para hacernos los distraídos con otras cosas graves que están pasando. No vaya a ser cosa, como decía Mario Negri, que la cuarentena sea una excusa para no investigar las causas por corrupción. Está pasando. No vaya a ser cosa que la cuarentena sea una excusa para concentrar el poder. Está pasando. Pequeño comentario al pie. Hoy Alberto Fernández hizo un chiste sobre los superpoderes de Santiago Cafiero, el jefe de gabinete. Dijo, bueno, toda esa plata que repartimos la repartió Santiago Cafiero y sus superpoderes. Primer punto. Si hay concentración de poder, no hay que bromear sobre ese tema, no es algo divertido. Y segundo, una vez más cometen el mismo error, en confundir gobierno con Estado. No, señor, la plata no la dio Santiago Cafiero con su lapicera superpoderosa. La plata la dieron todos los argentinos con sus impuestos todos los días. Dejemos de confundir, ya tuvimos que ver carteles en la calle que decían el gobierno te regaló plata. Plata que llegó tarde y mal, pero además no es el gobierno, no es Santiago Cafiero y sus superpoderes. Y aunque fuera Santiago Cafiero y sus superpoderes, está mal. No hay que concentrar el poder, no hace falta concentrar el poder para combatir el coronavirus. Lo hemos visto en otros países que le está yendo muy pero muy bien sin concentración de poder. Y menos que menos hay que hacer chistes al respecto. En una conferencia de prensa importantísima, hacer bromas con la debilidad institucional de la Argentina, a mí por lo menos no me gustó. Pequeño comentario entre paréntesis que no quería dejar de hacer. Mientras estamos transcurriendo la cuarentena, mientras esta cuarentena genera un montón de traumas, es muy difícil para todos, a cada uno lo agarra donde lo agarra, pero nadie está mejor que antes de la cuarentena, eso está claro. La cuarentena sí, nadie es anticuarentena, es muy extraño ser anticuarentena. Lo que estamos planteando ya hace rato, no quiero aburrir, es ¿de qué manera se hace la cuarentena? Cuarentena sí, ¿de qué manera? Se puede habilitar, hoy el caso de Delfina Piñatelo, una de las deportistas argentinas más talentosas de todos los tiempos, 22 años. No puede nadar. Tuvo que salir en los medios para que el gobierno le diera bola. Ella se comunicó con el Ministerio de Deportes. Miren, yo descanso una semana al año nada más de la pileta, dice Piñatelo. Yo en todo el año una sola semana no me meto a la pileta. Hace 11 semanas que no entrena. Se tiene que preparar para los Juegos Olímpicos. Recién cuando salió en los medios le dieron bola.
¿Qué quiero decir? En serio en este programa. ¿Por qué? Y este es el editorial y les juro que después vuelvo con la cuarentena. ¿Por qué los que mintieron con el caso Maldonado no hablan del caso Luis Espinosa? ¿Saben quién es Luis Espinosa? Luis Espinosa fue asesinado en Tucumán. Fue secuestrado, desaparecido y asesinado. Pero secuestrado, desaparecido y asesinado de verdad. No fue una ficción política, no fue un relato, no fue una historia convenientemente orquestada. Acá no hay binoculares mágicos que ven cosas que no existen. Acá no hay testigos F, testigo W. No hay una maquinaria política detrás de esto fogoneando el asunto. Acá hay una familia desgarrada y destruida porque la violencia estatal y policial mató a Luis Espinosa. Y nadie dice nada. Nada. Los organismos de derechos humanos, los referentes, no dicen nada. Quiero ser justo. Hay un sector importante de la izquierda que lo está planteando. Algún sector de la Correpi también a través de Verdún, que es quien lo maneja, lo planteó también hace algunas semanas. Pero, por ejemplo, el secretario de Derechos Humanos, Pietragala, que estaba súper preocupado por cumplir los derechos humanos de Ricardo Jaime, por ejemplo, que pedía su libertad, la libertad de Martín Báez. ¿Los derechos de Ricardo Jaime son más importantes que los de Luis Espinosa? No hay derechos humanos más importantes que otros. Si pide por Jaime lo podemos discutir, pida por Jaime. Ahora también pida por Espinosa. Pidan justicia por Espinosa. ¿Por qué les cuesta tanto? Hablábamos el otro día con la mamá de Espinosa, con el hermano de Espinosa que estaba con él cuando lo secuestró la policía. Policías de civil. Estamos, además del caso Espinosa, asistiendo a una exacerbación de la violencia policial pocas veces vista. Esto pasó en Tucumán. En Chaco entraron y reventaron a patadas a hombres y mujeres de la comunidad Cuom. Después los rociaron con nafta y a las mujeres las manosearon. Policías. En Chaco también hicieron un simulacro de fusilamiento en un retén por coronavirus. Y cuando un joven de unos 19 años se retiraba del retén, un policía le metió un escopetazo con balas de gomas en la espalda. De la nada. Pasó también en otras provincias. Una mujer apareció ahorcada en un calabozo. En San Luis apareció ahorcada en un calabozo con signos de haberse defendido de una agresión. ¿Por qué no estamos denunciando el crecimiento notable y evidente de la violencia policial en estos últimos días? De hecho, habría que hacer un debate. ¿Por qué está pasando? ¿Está pasando porque hay de golpe un aumento de la capacidad de control que tiene la fuerza de seguridad? De golpe en esta cuarentena donde la policía controla todo, de golpe los malos policías tienen más lugar para hacer barbaridades. En el conurbano bonaerense, 7 policías rompieron la cuarentena, tomaron alcohol y uno salió con un arma directamente a dispararle a los frentes de las casas de los vecinos. Ya ni siquiera tiros al aire, ya ni siquiera directamente apuntando a las paredes y a las puertas de las casas. Mostramos en Telenoche una mujer que tenía un impacto de bala a esta altura en la pared de su cocina, a la altura de la cabeza. Y pasó en Tucumán también. Quiero compartir algunas imágenes. Ustedes se acordarán lo que fue en su momento Maldonado. Acá se hablaba todos los días de Maldonado. Preguntábamos, indagábamos si tenía razón Patricia Bullrich, si no tenía razón, qué pasó, dónde fue. Equipos periodísticos rastrillando la zona, la policía, la gendarmería, la justicia, el país en vilo por lo que había pasado con Maldonado. Finalmente lo que la justicia descubrió, después de una autopsia multitudinaria, récord en la historia argentina, estuvieron trabajando más de 30 peritos en esa pericia. 55 peritos. 55 peritos. La mayoría peritos de parte, además. O sea, peritos que tenían la hipótesis de que Maldonado había sido torturado y desaparecido. Y a pesar de esos 55 peritos, la mayoría de parte, la justicia confirmó y consideró que no había existido desaparición forzada y que Maldonado había muerto ahogado. Pero ahora sí hay una desaparición. Es la de Luis Espinosa y no escuchamos nada al respecto. Quiero compartir algunas imágenes. Por ejemplo, la del gobernador Kicillof, hablando de Santiago Maldonado. Escúchalo. Quería expresar
la preocupación que todos tenemos, no solo por la desaparición y el hecho objetivo, la realidad, que es que Santiago Maldonado no está, sino también porque la retórica, la comunicación que ha adoptado el gobierno nacional y buena parte de la prensa. Ahí está, Axel Kicillof. Tenemos 3 más cortitos, solamente para ilustrar lo que quiero mostrar ahora. Cristina Kirchner sobre Maldonado, mirá. Cuando tengan la certeza de que los canales de televisión solamente transmiten lo que el gobierno quiere y no lo que le pasa a la gente, eso es malo, pero no es malo únicamente porque se engaña a la sociedad, es malo porque se genera un mareo de poder y de concentración que tal vez sea la causa de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Demostrar poder, demostrar que cualquiera que proteste lo van a meter preso, lo van a judicializar. No era así, no fue así, la justicia lo confirmó. La última, cortita, Alberto Fernández, hablando sobre Maldonado, que cuando pasó Maldonado estaba en contra del kirchnerismo y hablaba de una manera, después cambió, pero eso no lo voy a mostrar porque ya lo mostramos muchas veces. Alberto Fernández sobre Maldonado, míralo. No es verdad que la clase política se cayó la boca frente a todo lo que pasó con la Gendarmería de la Prefectura. Eso es falso. Hubo muchos sectores de la política, entre los que me encuentro, que ha cuestionado lo que ha pasado. Es verdad que murió, es verdad que murió ahogado Santiago Maldonado, pero Santiago Maldonado murió ahogado en una persecución que no sabemos cuán brutal fue para que alguien que no supiera nadar termine tirándose a un río con una temperatura de 5 grados bajo cero. Y entonces decir, si murió ahogado, no exime de responsabilidad a nadie. Porque es alguien que se tira al agua con la misma desesperación de los que saltaban del piso 100 en las Torres Gemelas porque se incendiaba la torre. Bueno, ahí estaba, en una de sus diversas opiniones sobre Santiago Maldonado. Me escribe Matías Lamen, que es ministro de Deporte y Turismo de la Nación. Dice que no es por lo de Piñatelo que se va a habilitar la posibilidad de que los deportistas vuelvan a trabajar, sino que hace 15 días se viene trabajando. Comentamos el mensaje, justo pasó, justo ocurrió que hoy Delfina Piñatelo dijo: estoy desesperada, estoy pensando en retirarme de la natación, medallista olímpica, tremenda deportista, talentosa como nadie, y dijo que el gobierno no le había prestado mucha atención y que hoy se comunicaron con ella. Bueno, decimos una cosa, consignamos el mensaje del señor Lamens también. Veíamos recién la cuestión vinculada a Maldonado. Quiero ver la foto sobre... Ahí está, mirá. Este cartel, ¿no? Este cartel es el que utilizaban en las fotos, un cartel muy doloroso para la historia argentina. Por supuesto, mucha gente utilizó este cartel con verdadera convicción de que algo horrible había pasado desde el Estado, porque pasó algo horrible. Santiago Maldonado murió y eso es tremendo y es horrible. Este cartel mucha gente lo utilizó con convicción, lo utilizó con ganas de saber si el Estado otra vez era responsable del peor de los terrores. Y mucha gente lo utilizó políticamente, mucha gente sabiendo que no tenía nada que ver, aprovechó y mintió y especuló y lo vimos recién. Yo quiero proponer este cartel, que no lo vi en ningún lado. Este cartel. Justicia por Espinosa. No está en ningún lado este cartel. Es muy simple, lo imprimimos, les cuento, lo imprimimos, lo escribimos en la computadora y lo imprimimos. Podemos hacer más copias si hace falta. No lo vi en ningún lado. No sé bien por qué. No sé bien por qué. Pareciera que hay derechos humanos de primera y derechos humanos de segunda. Simplemente quería marcar esto porque también tiene que ver con la cuarentena. Porque Alberto Fernández viajó a Tucumán mientras Espinosa estaba desaparecido, no dijo nada. Porque Cristina no dijo nada. Porque Pietragala, que es el secretario de Derechos Humanos, no dijo nada. Porque la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, no dijo nada. ¿Se acuerdan? Patricia Bullrich daba explicaciones todos los días. Frederick no dijo absolutamente nada. Gómez Alcorta no es secretaria de Género de la República Argentina, tiene que ver con las políticas de género y la violencia contra la mujer. Estamos hablando que la violencia policial tuvo varias víctimas mujeres en estos días, no hubo ningún pronunciamiento tampoco. Es extraño. Esperemos que sea por la confusión, por la pandemia, por la cuarentena, que están todos muy ocupados, pero ahora que ya se conoce y muy bien a nivel nacional, me parece que estaría bueno también empezar a usar ese cartel, ¿no? Que vi muy poquito, muy poquito. Justicia por Espinosa.
Santi, ¿tenés información? Sí, no, me estás mirando con ganas, dale. Sí, agregando un dato a lo que venías hablando, hay 100 deportistas, me cuenta una fuente, de alto rendimiento que quieren poder entrenar y hay gobernadores que están ofreciendo los distritos donde no hay coronavirus para que se trasladen y puedan entrenar allí, Diego. Muy bien, gracias, Santi. Es importante la información. En un rato también qué está pasando en la justicia, hay muchísima información. Y quiero hablar con Conrado Stoll, especialista. Le quiero hacer una pregunta importantísima. ¿Cómo se levanta la cuarentena? En algún momento vamos a tener que levantar la cuarentena. La cuarentena no es eterna, esto no es el anticuarentena. Es simplemente ninguna cuarentena es hasta la vacuna. La cuarentena necesariamente tiene un final. ¿Cómo se sale? ¿Es gradual? ¿Es paulatino? ¿Se puede salir antes del pico? Una vez que llegue el pico, ¿vamos a tener que seguir en cuarentena? ¿Cuánto tiempo? ¿Vamos a hacer ahora una pausa? Sí, tenemos que hacer una pausa, ¿no? Nos vamos a quedar más porque nos entregaron tarde, entonces nos vamos a quedar hasta después de las 11, así que no te vayas porque hay mucha información todavía. Seguimos con la cuestión de la cuarentena, te vamos a seguir contando cómo te va a cambiar la vida a partir de ahora. Mucha información política, mucha información judicial y después de la pausa, Jorge Macri le responde a Axel Kicillof, esta polémica que planteábamos al comienzo del programa. Ahí lo vemos al intendente Jorge Macri. En un ratito, insisto, nos vamos a quedar hasta después de las 11. No te asustes por la hora. Por favor, aguantanos un ratito más. Sé que estás ahí con mucho interés. Pausa hiper corta y seguimos con Ya Somos Grandes. Dale. Muchas gracias por quedarse, muchas gracias por esperarnos. Les juro que ya es la última pausa hasta que termine el programa. Nos pasamos un poquito porque entramos tarde por la conferencia de prensa y el anuncio y demás. Se estiró unos minutitos el programa de Diego Seigman, así que entramos más tarde. Doctor, ya en instantes Jorge Macri le responde a Axel Kicillof. Importantísima polémica del día de hoy. Ahí está Jorge Macri, lo vemos en pantalla. Doctor Stoll, usted plantea algo muy interesante, que es: ¿hay otra alternativa? ¿Se puede salir? ¿O cómo se sale cuando se salga de la cuarentena? ¿Es la única que hay esta o hay otras posibilidades? ¿Hay otras miradas? La pregunta es cómo salir. Ya Wuhan salió en 67 días, que es donde comenzó todo, y nosotros seguimos. Entonces, si no vamos a testear, la mejor forma es testeando. Encontrás al infectado, lo aislás a sus contactos. Esa es la forma en que completás la campana, como Nueva Zelanda, Australia, los escandinavos, el resto del mundo. Si no haces eso, copias a Sudáfrica. 60 millones de habitantes, tienen la mayor carga de HIV del mundo y de tuberculosis. Entonces tienen un cuerpo muy entrenado de trabajadores sanitarios, más de 30.000, que ya han revisado 11 millones de personas. Entonces con eso identifican los focos de infección y lo pueden controlar. Pero la mejor versión es lo que se ha visto ahora, que se reproduce en todos los países que el 10 al 20% de los infectados son los responsables por el 80% de todos los contagios. Y esos contagiados no contagian a tantos más. Es un 10 a un 20% a todo el resto. Y esos son los brotes que vos decías. Sea el baby shower, sea la iglesia en Frankfurt la semana pasada, un coro en Estados Unidos, un congreso científico en Boston, que a partir de ese congreso se infectó el 70% de la población de Massachusetts. Increíble. El chico que fue a bailar en Corea, que infectó a 70. El coreano número 30 que se infectó 2.000 personas. Entonces hay supercontagiadores y hay eventos supercontagiadores o situaciones que son alta concentración de gente, gente que está muy cerca, muy intensamente, mucho tiempo, y lugares muy cerrados donde no circula el aire. Entonces, ¿cuál es el único país del mundo que controló esta pandemia sin testear mucho? Japón. 126 millones de personas cumplieron con esas 3 C. Evitando la alta concentración de gente, los lugares cerrados y no estar mucho tiempo cerca de alguien, con eso y con bajo testeo lo lograron controlar. Por supuesto que es una cultura muy distinta, que por sí favorece. Claro. Bueno, nunca se sacan los zapatos antes de entrar a una casa, se saludan sin tocarse, usan barbijo por alergia y por higiene, no hay obesidad, solamente los luchadores de sumo. Es muy envejecida la población, eso va en contra. El lenguaje, no dispersan virus al hablar, es la lengua que menos dispersa virus al hablar, el japonés. Pero la controlaron con muy bajo testeo, siendo una población de alta densidad, por supuesto. Entonces hay varias alternativas. Si no vamos a testear, pensá que para llegar al nivel de testeo de Perú o de Chile, se han hecho 170.000 test en la Argentina en total. Tenemos que hacer 1.400.000 más para llegar al nivel de Chile o de Perú. Si no vamos a poder hacer eso, la alternativa es trabajadores sanitarios entrenados. ¿Y cuáles son los focos? Geriátrico es una obviedad. La mitad de los muertos en Bélgica fueron en geriátricos, por ejemplo, y en muchos lugares del hemisferio norte. Pero el otro lugar es lugares carenciados. No pueden mantener distancia, varias personas en un cuarto. Brasil, las favelas, 13 millones de personas en favelas.
la biología de esas personas es más vulnerable. Ese hombre de 50 años que no ha tenido medicina, tiene una biología de 80 de un país desarrollado. Entonces, si los focos son Villa Azul, donde el 60% de los test de PCR dieron positivos, ahí te das cuenta, número uno, que estás testeando de menos cuando la mayoría te dan positivos. Claro. Y segundo, esos son los focos. Si dijimos que el 10% contagia al 80 o 90, hay que ir a esos focos y ahí apoyar, extremando el testeo y la logística de higiene, economía, y salud mental, emocional. Y por ahí el resto de la población, que es la económicamente activa, se puede liberar, respetando la distancia, con máscara, pero todo el resto que tenga algún recurso económico y que es generador económico, lo liberás prácticamente totalmente. Si no estamos en esta cosa intermedia, ni aquí ni allá. Es un aislamiento obligatorio, pero que se ha liberado muchísimo en las últimas semanas y no se testea. Así vamos a seguir creciendo, van a seguir aumentando el número de contagiados. Estas son alternativas. Doctor, importantísimo tenerlo. Muchísimas gracias por su tiempo, por su opinión y todo. Gracias, Diego. Gracias. Jorge Macri está del otro lado. El intendente Jorge Macri le responde a Axel Kicillof, gobernador. Macri, buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo le van? ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo lo vio al gobernador? Siempre polémico, Kicillof. Sí, bueno, esta vez estuvo más educado, no revisó el pasado en un ámbito institucional, pero muy largo. Y para mí fue una especie de cronología del no anuncio, porque el gobernador hoy planteó que le parece ok que abran los comercios de cercanía, pero dijo todos aquellos comercios que no estén en una avenida o en una arteria principal o en un centro comercial barrial. ¿Alguien conoce muchos comercios que no estén en alguna de esas condiciones? Digo, normalmente los comercios buscan estar o en un centro comercial barrial o en una avenida, con lo cual es lo que nos viene pasando, 26 días de esperar que nos aprueben protocolos que no aprueban. Y después criterios epidemiológicos, por ahí esto es más para el doctor, pero digo, plantear que uno puede pasar a fase 5, que ni siquiera es liberar actividad, es la anterior a estar fuera de pandemia. Fase 5, 21 días sin ningún contagio, o sea, que establece el mismo criterio para La Matanza con más de 1.200.000 habitantes que para San Cayetano, que son 9.800. La verdad que me parece de una pobreza conceptual del punto de vista del análisis sanitario absoluto. Es el no querer abrir, o sea, el planteo de que de una enfermedad no haya ningún contagio cuando no hay vacuna, y me parece imposible, ¿no? Hay enfermedades con vacuna y seguimos teniendo contagio. Imagínense plantear una enfermedad nueva, un virus nuevo, de transmisión agresivo, pero cero contagio para pasar a fase 5 es no querer avanzar en liberar las actividades en general. ¿Por qué lo hace Jorge Macri esto, Kicillof? ¿Por qué lo hace? ¿Es una especulación política? Quiere abarcar el... No, yo creo que porque está preocupado, está honestamente preocupado, pero quiere abarcar todas las decisiones él. Y acá hay algo en la provincia de Buenos Aires que hay que respetarse, que es los intendentes hemos sido también electos por la gente, tenemos responsabilidad de gestión, no somos un poder delegado de la provincia, administramos con responsabilidad, no somos un grupo de irresponsables que quiere que sus comunidades se enfermen, pero vemos ajustes finos que podríamos estar haciendo. Insisto con el tema de los comercios. Hay comercios que no pueden abrir y los hipermercados donde entran miles de personas que tocan el mismo changuito, que pasan por la misma góndola, que terminan en la misma caja, pueden vender todos esos rubros. Y un comercio pequeño, dejando entrar a una persona por vez, según el gobernador, es más riesgoso que un hipermercado. No tiene sentido, digo, deberían, y es lo que le estamos pidiendo, le hemos enviado una carta al gobernador, todos los intendentes de Juntos por el Cambio, pidiéndole que nos confíe, que nos permita trabajar en equipo, que nos permita ejercer nuestra autonomía municipal, que nos dé marcos generales, que nosotros podamos ajustar en nuestros municipios, no solo para abrir, también si hace falta para cerrar. Pero hay un dato que tenemos que empezar a tener en cuenta. La Organización Mundial de la Salud define salud como la salud física, mental y social. No podemos seguir sin tener en cuenta la salud emocional. La gente la está pasando muy mal. Entonces lo peor que podemos hacer es negar este fenómeno, no conducirlo y esperar a que todo se desordene. El desorden es el mejor aliado de este virus. Entonces tenemos que gobernar y asumir costos de ir encontrando nuevos equilibrios.
Intendente Macri, estoy súper pasado de tiempo y fue todo descuajeringado por el tema de la conferencia y demás. Me encantaría escuchar. Apelo a su brevedad porque quiero seguir con su opinión. La gente está muy interesada también además. ¿Usted cree que hay una radicalización en el discurso del oficialismo nacional? Yo sentía el jueves pasado, lo planteábamos, que está ganando mucho terreno el kirchnerismo más duro. ¿Usted lo observa de esa manera también? No sé si es parte... En otros temas lo he notado, ¿no? La discusión de la liberación de presos, el proyecto de Vallejos de quedarse con las acciones de las pymes que sean asistidas. Creo que ahí sí. En esto no. Yo creo que falta voluntad de trabajar en equipo. El presidente se junta con los gobernadores y les otorga poder y autonomía para que tomen decisiones. Y el gobernador no hace lo mismo con los intendentes. Entonces, me parece que es más un problema de no conocer cómo trabajar con los intendentes, querer abarcar el todo. Esta provincia, él estuvo 70% de la conferencia explicando que la provincia es muy diversa. Bueno, por eso tenemos 135 intendentes, por esa diversidad y porque nosotros entendemos la diversidad dentro de nuestros propios municipios. Pero vuelvo al inicio, plantear que un análisis epidemiológico es 21 días sin ningún caso, es plantear que no se quiere avanzar en liberar cuarentena. Gracias, Macri, por la comunicación. Pronto hacemos una charlita más larga en un día más normal, más convencional. Estuvo todo ahí desprolijito. Gracias por entender, gracias por quedarte del otro lado. A vos te digo, no Jorge Macri, sino los que están allí en su casa. Nos quedó mucha info, Diego. Muchísima info, como siempre. El otro día Gustavo Yankelí me decía, es muy corto el programa. Me decía, bueno, vamos a la charla de la radio. Vamos a arreglar. Cristiano Ratazzi en La Rosca, programón imperdible. Los empresarios, ¿qué pasa? Estuvieron ayer con el presidente. Gracias por estar, gracias Lu, gracias Santi, gracias Royás por vestirme. Lo último, cierro con esto. No cuesta tanto. No cuesta tanto. Hasta el jueves que viene. Justicia por Luis Espinosa.